Cada mañana es una decisión silenciosa. O dominas tu mente, o ella te domina a ti. Lo que hagas en los primeros minutos después de despertar define más de tu vida de lo que imaginas. No es exageración, es filosofía aplicada y puede transformar por completo tu energía, tu enfoque y tu paz interior. La mayoría de las personas se despiertan y entran en modo automático. Se entregan al teléfono, a las prisas, a los pensamientos que ya vienen cargados de ansiedad antes incluso de pisar el suelo. Y así sin querer ya han perdido el control de su día. Pero tú no estás aquí para repetir ese patrón. Tú estás aquí porque sientes que hay otra manera, más consciente, más firme, más poderosa. En este video descubrirás 10 lecciones del estoicismo diseñadas para cambiar tus mañanas desde adentro hacia afuera. No se trata de recetas vacías, ni de motivación fugaz, sino de principios probados por siglos que te ayudarán a tomar las riendas de tu mente antes de que el mundo lo intente. Aprenderás a convertir el silencio en fuerza, la incomodidad en disciplina y la gratitud en poder. Y lo más importante, te demostrarás a ti mismo que no necesitas que todo esté bien para empezar bien. Solo necesitas empezar contigo. Quédate hasta el final, porque cada una de estas prácticas puede convertirse en la piedra angular de una vida más serena, más clara, más tuya. Decide lo que controlas, suelta lo que no. Imagina que despiertas una mañana y al abrir la ventana descubres que el cielo está gris. La lluvia golpea los cristales y la temperatura ha bajado inesperadamente. Por un momento, sientes cómo algo dentro de ti se resiste. Otra vez este clima, piensas, pero detente por un instante. Hazte esta pregunta. ¿Puedes cambiar el clima? ¿Puedes evitar que llueva? La respuesta es simple y sin embargo poderosa no. Entonces, ¿por qué permitir que algo que está fuera de tu control determine tu humor, tu energía, tu actitud? Esta pregunta es el corazón de una de las enseñanzas más transformadoras del estoicismo, la dicotomía del control. Epicteto, uno de los grandes sabios estoicos, nos recordó que la clave de la libertad interior no está en controlar el mundo, sino en aprender a distinguir lo que está bajo nuestro poder de lo que no lo está, y vivir de acuerdo a esa distinción. Cada mañana es una oportunidad para practicar esta sabiduría. Cuando te despiertas, antes de dejar que el día te arrastre, haz una pausa consciente. Pregúntate, ¿qué está verdaderamente en mis manos hoy? Esta pregunta sencilla, si la haces con honestidad, puede cambiar el curso de tu jornada. Porque aunque no puedas controlar si habrá tráfico, si el jefe estará de buen humor o si lloverá, sí puedes decidir cómo responderás ante esas circunstancias. Ese es tu verdadero poder. Y como diría Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta enseñanza no es solo una idea filosófica, es una herramienta práctica. Te contaré la historia de Marta, una mujer jubilada de 63 años que durante años se quejaba diariamente del tráfico matutino. Aunque ya no trabajaba, acompañaba a su nieto al colegio cada mañana. La frustración por los atascos, los bocinazos, la impaciencia de otros conductores, todo eso la cargaba emocionalmente desde muy temprano, hasta que un día escuchó esta lección estoica. Comenzó a practicarla. En lugar de maldecir el tráfico, empezó a usar ese tiempo para escuchar audiolibros, practicar la respiración profunda y disfrutar del momento con su nieto. No cambió el tráfico, pero cambió su mente. Y eso fue suficiente para transformar sus mañanas. Este principio también nos obliga a observar algo que suele pasar desapercibido muchas veces. El sufrimiento no viene de la situación, sino de nuestra resistencia interna a ella. Nos aferramos al deseo de que las cosas sean diferentes, de que la gente actúe como queremos, de que todo encaje con nuestras expectativas. Y cuando eso no ocurre porque la vida rara vez se ajusta a nuestros planes, nos sentimos frustrados, enojados o tristes.
Pero esa frustración no es inevitable. Es el resultado de querer controlar lo que no se puede. Aceptar no es resignarse. Aceptar es reconocer los límites de nuestra influencia y enfocar nuestra energía en aquello que sí podemos modificar: nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. ¿Y qué ocurre cuando haces esto cada mañana? Que recuperas tu centro. Dejas de sentirte víctima de las circunstancias y comienzas a actuar desde una posición de serenidad y dominio propio. Imagina de nuevo esa mañana lluviosa. Puedes maldecir el clima, llegar de mal humor al trabajo, arrastrar tu frustración al trato con otros. Puedes abrir el paraguas, ajustar tu ritmo y aceptar que el día ha empezado de una forma distinta. El resultado: paz mental. Una simple elección pero poderosa. El estoicismo no busca convertirnos en autómatas que no sienten, sino en seres humanos que comprenden que las emociones no tienen que gobernar nuestras acciones. Cuando asumes este principio con seriedad, ocurre algo casi mágico. Dejas de perder energía peleando con lo inevitable. Y esa energía que antes se iba en quejas o preocupaciones inútiles, ahora puede dirigirse a crear, a construir, a disfrutar lo que sí está en tus manos. Hay algo más. Este principio es la raíz de otra lección que exploraremos más adelante: no reaccionar de inmediato. ¿Cómo puedes responder con calma si no tienes claro qué depende de ti? Cuando sabes que no puedes controlar lo que otros dicen, pero sí cómo tú respondes, estás aplicando ambas lecciones al mismo tiempo. Por eso esta primera lección no solo es el comienzo, es la base. Muchos de nosotros hemos pasado años luchando con la ilusión del control. Pensamos que si planeamos lo suficiente, si decimos lo correcto, si anticipamos todos los escenarios, todo saldrá como queremos. Y cuando no ocurre, nos quebramos. Pero los estoicos sabían algo que hoy hemos olvidado: la seguridad total no existe. La única certeza real está en ti, en tu actitud. Comienza por lo pequeño. Hoy, cuando algo no salga como esperabas, cuando el café se derrame, el bus llegue tarde, alguien no responda como querías, hazte esta pregunta estoica: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con virtud. Así es como cada día se convierte en un campo de entrenamiento para el alma. Y tú, hermano estoico, serás el que camina en medio del caos sin perderse. No necesitas dominar el mundo para dominar tu mañana. Solo necesitas comenzar con una decisión: centrarte en lo que sí puedes controlar y soltar con humildad y firmeza todo lo demás. Porque cuando lo haces, descubres que el verdadero poder no está fuera, sino dentro de ti. Despierta con propósito, no con urgencia. Dicen que cada amanecer es una página en blanco. Pero ¿de qué sirve tener una página si no sabes qué escribir en ella? La mayoría de las personas se despiertan como si alguien hubiera apretado un botón de emergencia. El sonido del despertador, el salto abrupto de la cama, el vistazo ansioso al teléfono, los mensajes que esperan respuestas, las obligaciones que se atropellan unas a otras antes siquiera de cepillarse los dientes. Sin darse cuenta, comienzan el día corriendo detrás de los pendientes en lugar de avanzar hacia una dirección elegida. Imagina por un momento un barco en alta mar sin timón ni brújula. Está a merced del viento, de las olas, de la corriente. Puede avanzar, sí, pero no decide hacia dónde. Así viven muchos, ocupados, moviéndose sin parar, pero sin saber realmente a dónde van. Tú, que ya sabes que no estás para correr sin dirección, haz que tu tiempo cuente desde el primer minuto. Despierta con propósito, no con urgencia. Marco Aurelio, ese emperador estoico cuya vida fue una constante lucha por gobernar no solo un imperio sino también su interior, tenía el hábito de comenzar cada jornada con reflexión. No dejaba que la inercia decidiera por él. Se preguntaba: ¿qué es lo que realmente importa hoy? ¿Cómo puedo actuar de acuerdo con mis principios? Él comprendía que quien no define su propósito al empezar el día se convierte en instrumento de los propósitos ajenos.
Hoy vivimos en un mundo que confunde ocupación con dirección. Ernesto, un maestro retirado de 58 años, me costó que durante años despertaba y lo primero que hacía era revisar sus correos. Aunque ya no trabajaba, había mantenido el hábito de responder mensajes, leer noticias, revisar notificaciones, hasta que se dio cuenta de que sus mañanas comenzaban en piloto automático llenas de pequeñas urgencias que no aportaban nada a su vida. Un día decidió cambiar. En lugar de abrir el teléfono, se sentaba con una libreta y escribía una sola frase: «Hoy escucharé sin interrumpir». Ese era su propósito. No era ambicioso ni espectacular, pero era claro, humano y lo guiaba. Esa simple práctica transformó su manera de relacionarse con los demás y con él mismo. Tener un propósito diario no significa llenar tu agenda de tareas. No es hacer más, sino hacer con sentido. Es preguntarte cada mañana: ¿qué haría que este día valiera la pena? A veces la respuesta será dedicar tiempo de calidad a un ser querido. Otras, avanzar un paso firme en un proyecto personal. O simplemente mantenerte fiel a un principio como la paciencia, la honestidad o la compasión. El propósito es una brújula, no un peso. No te agobia, te orienta. Cuando no tienes un propósito claro, te vuelves vulnerable a las urgencias de los demás. Empiezas a responder sin pensar, a decir que sí, por inercia, a distraerte con lo que aparece frente a ti. Y cuando llega la noche sientes esa sensación difusa de haber estado ocupado todo el día, pero sin haber vivido nada que realmente importe. Es como si hubieras estado remando en círculos. El estoicismo, en cambio, te invita a remar hacia adelante con dirección, con conciencia. Hay algo profundamente liberador en comenzar el día con intención. No importa si vives solo o acompañado, si trabajas o estás jubilado, si tu día será intenso o tranquilo. La pregunta sigue siendo válida: ¿qué sentido le darás tú a estas próximas horas? Porque si no lo decides, tú lo hará el ruido del mundo. Y el mundo, ya lo sabes, rara vez tiene en mente tu paz interior. El propósito no necesita grandes palabras. A veces basta una frase silenciosa al abrir los ojos. Hoy seré amable conmigo mismo. Hoy terminaré lo que empiezo. Hoy no permitiré que lo externo dicte mi estado interior. Estas afirmaciones, si nacen del corazón, si las sostienes con presencia, son como semillas. Las siembras por la mañana y el día entero se encarga de hacerlas florecer. Cuando haces de este hábito una práctica diaria, algo cambia en ti. Ya no te despiertas por obligación, sino por elección. Dejas de ser espectador de tu vida y comienzas a dirigirla. El propósito es el ancla que impide que te arrastre la corriente de la costumbre. Y en una sociedad donde tantos reaccionan, tú eliges responder. Este principio también tiene un efecto acumulativo. Cuantos más días vives con dirección, más clara se vuelve tu identidad. Sabes quién eres, qué buscas, qué valoras. No necesitas grandes discursos para explicarlo. Lo irradias en tu forma de estar presente, en tu silencio, en tu coherencia. Volvamos al barco. Aquel que flota sin timón puede terminar encallado aunque haya navegado con esfuerzo. Pero uno que avanza con intención, aunque a veces vaya lento o encuentre tormentas, sabe a dónde se dirige. Y ese conocimiento, esa claridad silenciosa, da fuerza incluso en los días más difíciles. Hay un poder invisible que despierta cuando tú despiertas con propósito. No necesitas que todo esté perfecto para comenzar bien. Solo necesitas tener claro qué quieres cultivar dentro de ti. Porque el mundo exterior es incierto, pero tu intención, si es firme, puede convertirse en la roca sobre la que se construye todo lo demás. Así que mañana, cuando abras los ojos, no te precipites. Quédate un instante contigo. No corras a revisar el mundo. Pregúntate: ¿para qué estoy despertando hoy? Escríbelo si puedes. Repítelo en voz baja. Si lo haces con sinceridad, sentirás algo distinto en tu pecho. Como si por fin el día comenzara a responderte a ti en lugar de tú correr detrás de él. Recuerda, hermano estoico, que despertar no es simplemente abrir los ojos. Es volver a elegir,
Vivir con musqui, conciencia, y elegir en sí mismo es un acto de poder. Practica incomodidad voluntaria, fortalece tu mente. Hay mañanas en las que el cuerpo nos pide quedarnos un poco más bajo las sábanas. Afuera hace frío, el suelo está helado, y la idea de enfrentarnos al día nos parece menos atractiva que el refugio cálido de la cama. En ese instante, se abre un pequeño espacio casi invisible, donde se decide mucho más que si te levantas o no. Se decide si eres tú quien gobierna tu voluntad, o si es el cuerpo, el deseo de confort, la costumbre lo que tiene el control. Y en ese espacio comienza esta lección, la de endurecer la mente a través de pequeños actos de incomodidad voluntaria. Los estoicos lo sabían bien. Séneca, uno de los más grandes entre ellos, recomendaba exponerse regularmente a la austeridad no por desprecio a los placeres, sino como forma de preparación. Practicar el mal tiempo en tiempos de bonanza. Dormir en el suelo cuando se tiene una cama cómoda. Comer con sencillez cuando hay abundancia. Usar ropa áspera cuando se tiene la posibilidad de vestir con suavidad. Porque quien se acostumbra a lo fácil se vuelve frágil ante cualquier dificultad. Hoy la comodidad es el valor supremo de nuestra sociedad. Todo está diseñado para evitar el más mínimo esfuerzo, controles remotos, calefacción automática, comida al instante, sillas ergonómicas. Y sin embargo, esta abundancia de facilidades ha creado generaciones menos resilientes, menos pacientes, menos capaces de lidiar con lo inevitablemente incómodo de la vida. Porque la vida, lo sabes, no siempre será cálida, ni fácil, ni predecible. Teresa, una mujer de 65 años, comprendió esto en carne propia. Después de jubilarse, sintió que su mente comenzaba a perder firmeza. Se sentía más irritable, menos tolerante al cambio, como si el mundo se le hiciera más grande y ella más pequeña. Un día escuchó hablar de esta práctica estoica, exponerse voluntariamente al disconfort. Decidió comenzar por algo simple pero desafiante. Cada mañana al salir a caminar dejó de abrigarse excesivamente. Se enfrentó al viento frío con decisión. No era por castigo, era por fortaleza. Caminaba y le decía a su mente: esto no me rompe, me forja. Con el paso de los días, no solo se sentía más fuerte físicamente, sino que algo más profundo cambiaba. Se sentía dueña de sí misma otra vez. Este tipo de entrenamiento mental no requiere grandes gestas heroicas. Basta con elegir de manera consciente renunciar por momentos a la comodidad, tomar una ducha fría, comer sin sal, dormir sin almohada una vez a la semana, dejar el teléfono lejos al despertar, caminar en lugar de tomar el coche. Son pequeñas decisiones que, sumadas, reconfiguran la manera en la que enfrentas el mundo. No se trata de sufrir por sufrir, ni de buscar el dolor como virtud. Se trata de enseñarle a tu mente que puedes soportar más de lo que cree, que el malestar pasajero no te define, que puedes atravesarlo con templanza, con coraje, con dignidad. Cuando tú eliges pasar por la incomodidad, estás desarrollando el músculo más importante de todos, la voluntad. ¿Y por qué es esto tan importante por la mañana? Porque el inicio del día marca el tono emocional y mental de todo lo que sigue. Si lo primero que haces al despertar es enfrentar voluntariamente una situación incómoda, estás enviando un mensaje silencioso pero potente a tu mente. Hoy no huyo, hoy enfrento, hoy soy yo quien decide. Ese gesto simbólico, ese acto aparentemente insignificante, se convierte en una señal interna de autoridad. Piénsalo así: si eres capaz de soportar el agua fría rozando tu piel a primera hora del día, ¿por qué no podrías soportar una crítica inesperada con ecuanimidad? Si eliges caminar bajo la lluvia, ¿por qué no podrías mantener la calma cuando surja una dificultad laboral o familiar? La incomodidad voluntaria es en realidad un ensayo emocional. Te prepara para los momentos en los que no tendrás opción, porque la vida inevitablemente te pondrá frente a la incomodidad real, enfermedades, pérdidas, cambios abruptos, rechazos. Y en esos momentos los que hayan entrenado su mente responderán con firmeza, los que no se derrumbarán.
Hay una enseñanza profunda en esto que va más allá del cuerpo. Se trata de entender que cada acto de incomodidad que eliges te acerca a tu verdadera fortaleza interior. El confort permanente adormece. La dificultad te despierta. Y no porque sea placentera, sino porque revela de qué estás hecho. La sociedad moderna ha confundido bienestar con evasión. Y tú que buscas vivir de acuerdo con principios más altos, sabes que no se trata de vivir evitando lo difícil, sino de saber enfrentarlo cuando llegue. Y mejor aún de provocarlo en pequeñas dosis para estar listo cuando no haya elección. ¿Y sabes qué ocurre cuando este hábito se vuelve parte de tu rutina matutina? Comienzas a confiar más en ti, porque has demostrado una y otra vez que puedes hacer lo que es incómodo sin perder tu centro. Esa confianza no depende de resultados externos. Nace del respeto propio, del reconocimiento silencioso de que estás dispuesto a hacer lo que otros evitan. Séneca decía, a veces debemos vivir como si no tuviéramos nada para apreciar lo que realmente somos. Y tenía razón. Cuando te quitas voluntariamente lo superfluo, descubres la solidez de lo esencial. Cuando renuncias por elección al abrigo, al exceso, al control, encuentras que tu paz no está en lo que tienes, sino en cómo reaccionas ante lo que falta. Hay algo profundamente noble en elegir la incomodidad cuando podrías evitarla. Es un acto de humildad y de coraje. Es declarar, no necesito que todo esté perfecto para sentirme en calma. Yo soy suficiente. Yo puedo resistir. Esa declaración no se grita, se practica, se vive. Así que mañana, hermano estoico, cuando despiertes, no busques lo fácil. Busca lo correcto. Encuentra esa pequeña incomodidad que te recuerde que eres capaz, que tu mente no está hecha para la debilidad, sino para la templanza, y que al endurecerte por dentro suavizas tu reacción ante el mundo exterior. Recuerda esto: la mente no se fortalece en la comodidad, sino en el contraste. Y cada mañana es una oportunidad para forjarte no como castigo, sino como honor. Porque tú no estás aquí para vivir en lo tibio. Estás aquí para ser firme como el hierro y cálido como el fuego que lo forja. Visualiza lo peor con sabiduría, no con miedo. Hay una idea que al principio puede parecer contradictoria con el deseo humano de vivir en paz: imaginar lo peor. Pensar al comenzar el día en todo lo que podría salir mal. Reflexionar conscientemente sobre la pérdida, la crítica, la enfermedad, incluso la muerte. A primera vista puede parecer una práctica sombría, pesimista o innecesariamente angustiante. Pero los estoicos nos enseñaron que en realidad esta visualización no tiene como fin atraer la desgracia, sino domesticarla. Es una forma de prepararse por dentro para que lo inevitable no nos rompa, sino que nos encuentre de pie con el alma en calma y la mente clara. Séneca lo llamaba premeditatio malorum, la previsión de los males. Una estrategia filosófica que consistía en anticipar desde la serenidad los obstáculos y dificultades que podrían presentarse. No para vivir con miedo, sino para vivir con fuerza. No para evocar el dolor, sino para descubrir que incluso lo doloroso, si es previsto con templanza, se vuelve manejable. Imagina un guerrero antes de la batalla. No se limita a esperar que todo salga bien. No se lanza con la esperanza ingenua de que su espada nunca tendrá que alzarse. Se sienta en silencio, cierra los ojos, visualiza el campo, el clima, los posibles ataques, los errores que podría cometer. Se ve sangrando, se ve perdiendo, se ve de pie aún así. Y al abrir los ojos, no es miedo lo que lo domina, sino preparación. Es ese mismo principio, el que hoy podemos aplicar cada mañana desde el silencio de nuestra casa hasta los desafíos imprevisibles del mundo exterior. Julián, un hombre de 55 años, vivió en carne propia el valor de esta práctica. Durante meses sintió que su empleo estaba en peligro. En lugar de negarlo o vivir en la angustia constante de la incertidumbre, decidió hacer lo que había aprendido de los estoicos: visualizar con honestidad lo peor que podría pasar. Se preguntó: ¿y si me despiden?
¿Qué haré? ¿Qué perderé realmente? Pensó en el golpe emocional, en el temor de no volver a ser contratado por su edad, en la reacción de su familia. Se permitió sentir ese escenario sin dramatismos, con lucidez, y luego comenzó a prepararse. Organizó sus finanzas, actualizó su currículo, contactó a antiguos colegas. Cuando finalmente llegó el día temido, el despido no se quebró. No entró en pánico. Ya lo había enfrentado en su mente. Y eso le dio una ventaja inmensa: actuar desde la razón, no desde el caos emocional. Visualizar lo peor no significa vivir atrapado en pensamientos negativos. Significa reconocer que lo adverso forma parte de la vida, y que cuanto más nos negamos a aceptar esa realidad, más vulnerables nos volvemos. Porque cuando algo nos sorprende por completo, cuando nos toma sin preparación, no es solo el evento en sí lo que nos duele, sino el impacto brutal de no haberlo contemplado nunca. Este ejercicio no busca endurecerte hasta volverte insensible. Al contrario, busca templarte como el hierro al fuego, para que no te quiebres cuando la presión aumente. No se trata de vivir en un estado constante de sospecha o fatalismo, sino de caminar por la vida con los ojos abiertos, sin miedo al dolor, pero sin ingenuidad frente a su posibilidad. Comienza por lo simple, por las cosas cotidianas que pueden alterarte. Pregúntate, por ejemplo, ¿qué pasaría si hoy alguien me critica injustamente? ¿Y si me enfermo de repente? ¿Y si pierdo una oportunidad importante? No con paranoia, sino con ecuanimidad. Imagina tu reacción ideal. ¿Cómo te gustaría responder? ¿Qué principios guiarían tu conducta en ese momento? Al hacerlo, tu mente comienza a construir rutas alternativas. Y cuando el evento llega, si llega, ya no eres un náufrago emocional. Eres un navegante preparado. Este principio también es una herramienta poderosa contra el miedo, porque el miedo, en su forma más paralizante, se nutre de lo no dicho, de lo no pensado. Cuando algo te asusta pero no lo nombras, se vuelve más grande, más confuso, más poderoso. Pero cuando lo miras de frente y lo analizas con serenidad, pierde fuerza. Lo delimitas, desinflas, como un niño que teme al monstruo bajo la cama, hasta que enciende la luz y descubre que solo era una sombra. Los estoicos no le temían a la pérdida, al fracaso o a la muerte, porque habían convivido con esas ideas antes de que ocurrieran. Y eso los volvía más libres, porque cuando dejas de temer lo inevitable, puedes vivir con más intensidad lo que tienes. Cuando aceptas que todo lo que amas puede cambiar o desaparecer, comienzas a valorarlo con una presencia distinta, más plena, más real. El premeditatio malorum es en el fondo un acto de amor a la vida, porque te recuerda su fragilidad, te obliga a soltar la ilusión de permanencia y te invita a vivir con urgencia consciente. Cuando sabes que puedes perder lo que tienes, dejas de darlo por sentado. Miras a las personas con más ternura, te hablas a ti mismo con más compasión. Tomas decisiones no desde el miedo, sino desde la claridad. Y en las mañanas este ejercicio puede ser tan breve como poderoso. Un minuto de reflexión en el que te preguntas, ¿qué podría salir mal hoy y cómo respondería con sabiduría? Esa pregunta, si la haces con sinceridad, prepara tu espíritu más que cualquier ritual externo, porque te coloca en una posición activa, no reactiva, y te recuerda que aunque no puedas controlar los eventos, siempre puedes decidir cómo enfrentarlos. También es un excelente antídoto contra el ego, porque cuando todo marcha bien solemos olvidar nuestra vulnerabilidad. Nos creemos invencibles, inmortales, pero basta un pequeño cambio, una llamada, un diagnóstico, una traición para recordarnos que la vida no se acomoda a nuestros deseos. Recordar esto cada día nos hace más humildes, y la humildad es el terreno fértil de la sabiduría. No se trata de invocar el sufrimiento, se trata de despojarlo de su poder sobre ti, de quitarle la sorpresa, de familiarizarte con la idea de que nada es garantizado y de que justamente por eso todo merece ser vivido con intensidad.
Así que la próxima vez que sientas miedo al comenzar el día, no lo esquives. Siéntate con él. Míralo con los ojos del guerrero que ensaya su batalla antes de salir al campo. No para vivir en guerra, sino para estar en paz, aún en medio de la tormenta. Porque tú, hermano estoico, no estás aquí para negar la realidad, sino para trascenderla desde la sabiduría. Y cuando lo haces, lo peor ya no es temido. Es solo otra forma de crecer. Recuerda tu mortalidad y vivirás con más vida. Imagina que hoy fuera tu último desayuno con la persona que amas. La taza de café entre las manos, el pan aún tibio, el murmullo suave de la rutina compartida, pero sabiendo con certeza absoluta que no habrá un mañana juntos. Dirías lo mismo, callarías lo de siempre, esperarías otra ocasión para abrazar más fuerte, para mirar con atención, para agradecer lo que casi siempre das por hecho. Esa imagen tan íntima y directa nos lleva de la mano a una de las reflexiones más poderosas y más evitadas del estoicismo, la de nuestra inevitable muerte. Memento mori, decían los antiguos. Recuerda que vas a morir. No como una advertencia fúnebre ni como una sentencia oscura que nos robe la alegría, sino como una luz que ilumina el presente. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo escribía en sus meditaciones como si quisiera tatuarlo en su conciencia. Actúa como si estuvieras a punto de morir. Y no dejes que lo que no puedas controlar te distraiga, porque cuando recordamos que la vida tiene un final impredecible e innegociable, todo lo que hacemos cobra una urgencia nueva, una honestidad distinta, una profundidad que antes nos negábamos. Vivimos como si el tiempo fuera eterno. Postergamos lo importante. Decimos algún día como si tuviéramos garantizado un sinfín de amaneceres. Aplazamos gestos, perdones, decisiones, encuentros. Y sin embargo el estoicismo nos sacude. No hay nada más incierto que el futuro. No sabemos si tendremos otra tarde para arreglar lo que duele, ni otro año para cambiar lo que nos apaga. Lo único que realmente tenemos es este instante, esta respiración, esta mirada, este día. Alicia, una mujer de 60 años, comprendió esto de forma silenciosa pero profunda. Después de una pérdida cercana, comenzó a preguntarse cada mañana: ¿y si hoy fuera el último? No desde la angustia, sino desde la gratitud. Desde entonces escribe 3 cosas que haría si supiera que no hay mañana, una llamada que no puede esperar, un gesto sencillo, una promesa pendiente. Y al hacerlo su vida se volvió más intencional, más liviana, más real. Porque el recuerdo de la muerte no la deprimió, la despertó. Ese es el poder del memento mori. Nos despierta, nos confronta con el espejismo de la permanencia y nos devuelve el valor del presente. Cada conversación se vuelve más importante, cada decisión más consciente, cada silencio más profundo. Nos obliga a preguntarnos: ¿estoy viviendo hoy como alguien que sabe que el tiempo es finito? ¿O estoy actuando como si tuviera todo el tiempo del mundo para ser quien quiero ser? Los estoicos no hablaban de la muerte como un tabú, la miraban de frente con serenidad. La incluían en sus pensamientos diarios, no para rendirse a ella, sino para alinearse con la vida. Porque cuando sabes que el final llegará y que no puedes saber cuándo, cada elección se vuelve sagrada. Ya no te permites vivir a medias. Ya no toleras lo que te desgasta sin sentido. Ya no pospones lo que da sentido a tu existencia. Y es que vivir sin recordar la muerte es como caminar dormido, como escribir cartas que nunca serán enviadas. Es permitir que el tiempo se te escape entre los dedos con la falsa seguridad de que más adelante tendrás la fuerza, la claridad o el valor que hoy no te atreves a usar. Pero esa fuerza, esa claridad y ese valor solo se cultivan en el ahora. Recordar nuestra mortalidad también nos iguala, nos hace humildes. Nos recuerda que no importa cuán alto llegues, cuánto acumules o cuántas personas te admiren, al final todos volveremos al mismo silencio. Y esa conciencia puede ser profundamente liberadora, porque al saber que todo es pasajero te vuelves más selectivo con tus preocupaciones. Dejas de cargar lo que no te pertenece, dejas de pelear batallas pequeñas.
Comienzas a vivir con un sentido más pleno, más enfocado en lo esencial. No se trata de vivir con prisa, sino con presencia. El Memento Mori no nos pide correr, sino despertar. No es una carrera contra el reloj, es un acto de amor propio. Recordarte que mereces vivir una vida que no tengas que lamentar al final. Que mereces dar y recibir sin reservas. Que mereces cerrar los ojos cuando llegue el momento con la certeza de que no dejaste palabras por decir ni días por vivir. En la práctica, este principio puede integrarse de manera sencilla. Por ejemplo, al despertarte puedes preguntarte, si hoy fuera mi último día, ¿qué sería lo más importante? No, necesitas cambiar todo tu plan. A veces solo necesitas cambiar tu actitud ante él. Tal vez ese trabajo pendiente se transforme en un acto de servicio, no en una obligación. Tal vez ese desayuno con tu pareja deje de ser rutina y se convierta en un momento de conexión real. Tal vez esa conversación con tu hijo tenga un tono distinto, menos crítico, más amoroso. La muerte no es el enemigo. El verdadero enemigo es la vida desperdiciada, la vida vivida en tamanene. Automático. La vida llena de excusas, de promesas rotas, de silencios postergados. Y aunque no podamos saber cuántos días nos quedan, sí podemos decidir qué hacer con el que tenemos ahora. Este principio también actúa como un filtro. Cuando recuerdas que podrías no estar aquí mañana, comienzas a eliminar de tu vida todo lo que no tiene peso verdadero. Conversaciones vacías, obligaciones impuestas, apegos tóxicos, opiniones ajenas. Te quedas con lo esencial, el amor, la virtud, la presencia. Es un acto de poda interna, y tras esa poda, la vida florece con más fuerza. Los estoicos no eran indiferentes, eran profundamente comprometidos con lo humano. Por eso recordar la muerte no los alejaba de la vida, los acercaba, los volvía más conscientes del milagro de cada instante, más agradecidos por cada encuentro, más decididos a vivir no más tiempo, sino mejor tiempo. Así que mañana cuando te sientes a desayunar, imagina que es la última vez. No para sentir tristeza, sino para mirar con más claridad, para decir lo que importa, para escuchar sin prisa, para saborear el pan como si fuera un regalo, porque lo es, porque todo lo es cuando sabes que nada está garantizado. Memento Mori, hermano estoico, no lo olvides, no como una amenaza, sino como una brújula, como una caricia en el alma que te dice, hoy estás vivo, y eso lo cambia todo. No reacciones de inmediato, respira, luego elige. Hay momentos, sobre todo en las primeras horas del día, en los que una palabra mal dicha, una mirada malinterpretada o una reacción impulsiva pueden marcar el tono de todo lo que sigue. Basta una chispa para que se encienda el fuego. Una palabra lanzada con rabia o sin pensar puede dejar una herida en quien la recibe y en quien la pronuncia. Por eso esta lección es una invitación a recuperar ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio que, aunque breve, contiene toda nuestra libertad interior. Una palabra dicha con rabia al despertar puede arruinar un día entero. No es solo una frase para recordar, es una advertencia para aplicar. Porque lo que decimos o hacemos cuando aún no hemos cultivado el silencio interno suele ser más reflejo del caos mental que del juicio sereno. Epicteto, con su sabiduría práctica, enseñaba que no podemos controlar los eventos externos, pero sí tenemos dominio sobre nuestra respuesta ante ellos. Y en ese dominio está la raíz de la paz interior. Respirar antes de responder, pausar antes de actuar, no como muestra de debilidad, sino como señal de fuerza. Porque cualquiera puede reaccionar, pero solo quien se ha entrenado puede elegir conscientemente su actitud. Esta lección es en esencia la aplicación práctica de la primera, decidir lo que está en tu control. Y tu reacción, tu actitud, tu manera de responder, siempre lo están. Recuerdo la historia de un nieto que en una mañana de estrés no encontraba las llaves. Frustrado, impaciente y medio dormido, gritó a su abuela culpándola por haberlas movido.
La voz fue áspera, el tono agresivo. Ella, en lugar de devolver el grito, guardó silencio. Lo miró con compasión y dijo con suavidad: «Revisemos juntos, cariño». 10 minutos después, él encontró las llaves en su mochila. Se acercó con lágrimas en los ojos, abrazó a su abuela y pidió perdón. Ese momento quedó grabado en él, no solo por el error cometido, sino por la dignidad con la que ella eligió responder. Esa es la enseñanza estoica en acción. No se trata de reprimir las emociones, sino de no dejar que nos gobiernen. Sentir enojo no es el problema. El problema es actuar desde el enojo sin reflexión. Vivimos en una cultura que valora la velocidad, la respuesta inmediata, el juicio instantáneo. Pero lo urgente rara vez es lo más sabio. La pausa, en cambio, abre espacio para la conciencia, para decidir con calma, para elegir una respuesta que esté alineada con tus valores, no con tu impulso. Imagina despertar y, ante un comentario incómodo, simplemente respirar, no responder al instante, dejar que el corazón se calme, observar lo que sientes, entenderlo y luego actuar. Ese pequeño ritual puede evitar discusiones, malentendidos, resentimientos, y más aún puede transformar la manera en la que los demás te perciben, porque quien no se deja arrastrar por las emociones irradia una serenidad que inspira respeto. No siempre es fácil. Hay días en los que todo parece conspirar para sacarte de tu centro: el tráfico, el mal humor ajeno, los errores pequeños que se sienten enormes en las primeras horas del día. Pero justo por eso, cultivar esta pausa reflexiva al inicio de la jornada es una práctica tan valiosa. Es como preparar el terreno antes de sembrar. Si comienzas tu día reaccionando ante todo, te conviertes en esclavo del entorno. Si comienzas con una pausa consciente, tomas el control de tu narrativa. Esta lección no busca que te desconectes de lo que sientes. Al contrario, te invita a estar más presente, a no actuar desde la ceguera emocional, sino desde la claridad interior, a permitir que el silencio interno te guíe. Porque en ese silencio no hay vacío, hay sabiduría. Podrías preguntarte: ¿cómo aplico esto si mi entorno es caótico? Si vivo con personas impacientes o tengo un trabajo exigente que me obliga a decidir rápido. La respuesta no está en cambiar a los demás, sino en ser tú quien sostiene el equilibrio. Aunque el mundo corra, tú puedes caminar firme. Aunque los demás griten, tú puedes hablar con calma. Aunque todo a tu alrededor empuje a la reacción, tú puedes elegir responder. Este tipo de dominio personal no se construye de un día para otro. Es una práctica diaria, y por eso encaja perfectamente en tu rutina matutina. Puedes empezar con algo tan simple como dedicar un minuto al despertar a observar tu respiración, a recordar que no todo lo que te molesta merece una respuesta inmediata, a repetir quizás en silencio: no reacciono, elijo. Esa frase puede convertirse en un ancla a lo largo del día. Cuando notes que la ira, la frustración o el miedo quieren tomar el mando, vuelve a ella. Con el tiempo, esta práctica transforma no solo tus mañanas, sino tu vida entera, porque aprendes a moverte por el mundo con más claridad, más respeto hacia ti y hacia los demás. Tu mente se vuelve más estable, tus relaciones más armónicas, y lo más importante, tu paz interior deja de depender de lo que ocurre afuera y comienza a depender de ti. Tal vez hoy mismo tengas una oportunidad de aplicar esta lección. Un comentario que te incomoda, una situación que normalmente te haría estallar, una emoción que aparece de forma abrupta. En ese instante, recuerda esta imagen: la pausa como un escudo invisible, la respiración como un acto de poder, la elección como una forma de libertad. Porque tú, hermano estoico, no estás aquí para vivir en reacción constante. Estás aquí para decidir, para actuar desde la virtud, no desde el impulso. Y cuando haces eso incluso en los momentos más simples, estás practicando filosofía en su forma más pura. Estás entrenando la mente, el carácter, el alma.
Así que mañana cuando algo te saque de tu centro no respondas de inmediato. Respira, observa, luego elige, porque ahí en ese segundo silencioso estás construyendo la vida que realmente quieres vivir. No necesitas aprobación para validarte. ¿Cuántas decisiones tomaste en tu vida solo para agradar a otros? ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces cambiaste tus palabras, tu ropa, tus ideas o tus sueños solo para encajar, para evitar el juicio, para recibir una sonrisa de aprobación que duró apenas unos segundos? En algún punto del camino casi todos hemos sido moldeados por la mirada ajena. Hemos vivido con la sensación de que necesitamos permiso para ser nosotros mismos. Pero llega un momento, un despertar interno, en que esa necesidad se vuelve una cadena demasiado pesada. Y es ahí donde el estoicismo, con su luz sobria y poderosa, nos ofrece una llave, la libertad interior. Séneca decía: el elogio de los hombres es incierto, superficial y pasajero. No rechazaba el aprecio, pero advertía sobre la trampa de depender de él. Porque quien vive en función del reconocimiento externo, vive exiliado de sí mismo. Vive interpretando un personaje que agrada pero que no lo representa. Y ese tipo de vida, aunque cómoda en apariencia, desgasta, porque exige un esfuerzo constante por ser lo que otros esperan, no lo que tú eres. La aprobación en sí misma no es el problema. Es natural desear ser valorado. El problema es cuando esa necesidad se convierte en brújula, en juez, en guía silenciosa de cada decisión. Cuando te miras al espejo y ya no reconoces al que te devuelve la mirada porque debajo de cada gesto hay una estrategia para agradar, una pose, un filtro. Y te preguntas a veces en el fondo de la noche si realmente estás viviendo o actuando. Mario, un hombre de 62 años, vivió ese conflicto sin saber cómo nombrarlo. Durante años fue activo en redes sociales. Publicaba constantemente, cuidando cada palabra, cada foto, cada opinión. No por pasión, sino por la expectativa de likes, de aprobación inmediata. Se sentía inquieto si un post no tenía la respuesta esperada. Su estado de ánimo fluctuaba según los comentarios, hasta que un día, en medio de una conversación con su nieto, se escuchó a sí mismo decir: no publico esto porque me guste, sino porque sé que gusta. Y ahí algo se quebró. Comenzó a escribir para sí mismo. Cerró sus perfiles por un tiempo, y en ese silencio virtual encontró una voz que había estado dormida, la suya. Redescubrió el placer de crear sin esperar aplausos, de hablar sin buscar eco, y con cada día que pasaba se sentía más ligero, más auténtico, más libre. Eso es la libertad interior. No es indiferencia al mundo, sino independencia del juicio de los demás. Es recuperar el derecho a vivir según tus principios, aunque no todos los entiendan. Es volver a ti con respeto, con fidelidad, con coraje. Porque vivir en coherencia exige más valor que vivir para complacer. Y tú, hermano estoico, ya sabes que la vida no se mide por los aplausos recibidos, sino por la paz que sientes al cerrar los ojos por la noche, sabiendo que fuiste tú mismo. Pero no es fácil. Desde pequeños aprendimos que la aprobación es recompensa, que portarse bien es actuar como se espera, que ser aceptado implica ajustarse, y sin darnos cuenta creamos una versión editada de nosotros mismos, más pulida, más segura, más popular, pero menos real. Y cuanto más alejados estamos de nuestra verdad, más frágiles nos volvemos, porque cualquier crítica nos sacude, cualquier rechazo nos hiere. Cualquier silencio ajeno lo interpretamos como falta de valor propio. El estoicismo te propone otra manera. Te dice: no pongas tu paz en manos que no puedes controlar. No vivas esperando aplausos que duran segundos. No sacrifiques tu autenticidad por una palmadita en la espalda. Aprende a caminar contigo mismo. Aprende a sostener tu mirada en el espejo sin necesidad de likes. Aprende a ser tú incluso cuando eso no sea popular, incluso cuando eso no sea comprendido. Y esto no significa ser arrogante o insensible. Significa ser centrado, ser claro, ser fiel.
Implica que antes de actuar te preguntes, ¿estoy haciendo esto porque lo creo correcto o porque espero aprobación? Esa pregunta tan sencilla puede cambiar muchas cosas. Puede devolverte a ti mismo. En la práctica puedes comenzar por observar cómo reaccionas ante el juicio ajeno. ¿Te afecta demasiado? ¿Cambias tu opinión para evitar conflicto? ¿Postergas decisiones por temor a la crítica? Si es así, no te juzgues. Todos hemos estado ahí. Pero también recuerda, cada vez que eliges actuar según tu conciencia, estás fortaleciendo tu identidad. Estás educando tu carácter. Estás construyendo una libertad que nadie puede quitarte. Esa libertad se cultiva también en lo cotidiano. Al vestirte como te sientes, no como se espera. Al expresar lo que piensas con respeto, no lo que complace. Al elegir relaciones que te nutren, no que te validan. Al decir no, cuando todos esperan un sí. Y al hacerlo poco a poco, se acalla esa voz interior que pedía permiso para existir. Y se despierta otra, la que afirma sin gritar: estoy en paz conmigo. Pregúntate ahora mismo, ¿vivo de acuerdo con lo que valoro? ¿O sigo interpretando una versión de mí para ser querido? Porque si tienes que cambiar tu esencia para ser amado, eso no es amor, es un contrato disfrazado, y nadie merece vivir así. Cuando renuncias a la aprobación externa como medida de tu valor, ocurre algo curioso: comienzas a recibir respeto real. No el aplauso superficial, sino la admiración silenciosa que nace cuando alguien percibe coherencia. Porque en un mundo de máscaras la autenticidad brilla como el oro. Es escasa, es valiente, es magnética. Séneca lo entendía. La libertad es el poder de vivir como uno quiere. Y esa libertad comienza cuando dejas de mendigar validación, cuando dejas de mirar hacia afuera para saber quién eres. Cuando descubres que tu valor no está en la respuesta del otro, sino en tu fidelidad interna. Así que mañana, al comenzar tu día, haz este ejercicio. Pregúntate, ¿qué haría hoy si no necesitara que nadie me apruebe? Y luego hazlo. Camina con tu paso, habla con tu voz, vive con tu verdad. Porque si tú no vives tu vida, alguien más lo hará por ti. Y tú, hermano estoico, ya has avanzado demasiado como para volver a pedir permiso. Escribe en tu diario, dialoga contigo mismo. No necesitas un terapeuta cada día, necesitas tu cuaderno. Esta afirmación puede parecer simplista, pero encierra una verdad profunda que los estoicos comprendieron siglos antes de que la psicología moderna la respaldara. Cuando Marco Aurelio escribió sus meditaciones, no lo hacía para ser leído ni para impresionar a otros. Lo hacía para hablar consigo mismo, para ordenarse, para no perderse en el ruido de la vida pública, del poder de las responsabilidades que lo rodeaban. En la página en blanco encontraba su refugio, su verdad, su espejo. Escribir era para él un acto de higiene mental, una forma de regresar a casa. El diario no es ego, es conciencia. No es un escenario donde mostrarte, sino un refugio donde encontrarte. En él no necesitas fingir, ni convencer, ni maquillarte. Puedes ser brutalmente honesto, profundamente vulnerable, absurdamente humano. Puedes confesar lo que temes, lo que anhelas, lo que no entiendes. Puedes trazar pensamientos confusos hasta que se vuelvan claridad. Puedes capturar momentos para que no se pierdan en la corriente del olvido. Y sobre todo puedes entrenar tu mente para que no reaccione al mundo, sino que lo comprenda. Rosario, una mujer de 67 años, descubrió esta práctica tras una temporada de silencios interiores. No se sentía infeliz, pero sí desconectada. Un día alguien le sugirió que escribiera. No sabía por dónde empezar, así que simplemente comenzó a escribirle una carta a su yo de 20 años. Al principio fue tímida. Le contaba cosas cotidianas, recuerdos vagos. Pero con los días algo más profundo emergió. Empezó a hablarle como a una hija. Le ofrecía consuelo, le confesaba errores, le agradecía decisiones. En ese espejo de tinta Rosario se encontró, y con cada palabra que escribía sentía que se volvía más ella misma, más presente, más viva. Esa es la potencia de escribir cada mañana.
No necesitas ser escritor, no necesitas grandes ideas, solo necesitas el deseo de escuchar lo que muchas veces callas, porque cuando te sientas frente al papel el tiempo cambia, el juicio se detiene, la prisa se disuelve y por unos minutos hablas contigo desde un lugar donde no hay máscaras. Marco Aurelio usaba sus escritos como una brújula moral. Anotaba sus debilidades, sus pensamientos más íntimos, sus recordatorios diarios sobre virtud, paciencia, humildad. Sabía que el poder corrompe, que la rutina anestesia, que el alma se extravía fácilmente entre las exigencias externas. Su diario era su escudo contra el olvido de lo esencial. Y tú, hermano estoico, también puedes usar esa herramienta para no perderte. Porque escribir no es llenar una hoja, es vaciar el alma de ruido para que pueda resonar la verdad. Cada mañana al despertar puedes tomar unos minutos para escribir, no con la intención de lograr algo perfecto, sino como un ritual de conexión. Puedes comenzar por lo básico. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué me preocupa? ¿Qué quiero cultivar en este día? Puedes hablarle a tu yo del futuro o al del pasado. Puedes registrar lo que agradeces, lo que temes, lo que has aprendido. No hay forma correcta. La única regla es la sinceridad. Con el tiempo ese cuaderno se convierte en algo más que un objeto. Se vuelve testigo de tu evolución, archivo de tus días, confidente silencioso. Y cuando lo relees, ya sea semanas o años después, no solo descubres cómo pensabas, sino cuánto has crecido. Esas palabras antiguas, escritas con dudas o certezas, se convierten en puentes hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Además, el acto de escribir te ayuda a cultivar una cualidad que hoy escasea: la pausa. Vivimos en una era de inmediatez. Todo ocurre rápido, se consume rápido, se olvida rápido. La escritura, en cambio, te obliga a detenerte, a formar frases, a elegir palabras, a pensar. Es una meditación en movimiento, una forma de estar contigo sin distracciones, un entrenamiento de atención plena. También es una herramienta para el discernimiento. Cuando algo te inquieta, escribirlo suele quitarle poder. Lo ves desde fuera, lo desarmas, comprendes matices que antes estaban enredados en la emoción. Puedes pasar del esto me supera al esto me desafía, pero puedo afrontarlo. La tinta aclara lo que el ruido confunde. Y no olvidemos que escribir también es recordar, porque hay pensamientos, ideas, intuiciones que si no anotas se pierden, como sueños al despertar, como destellos de sabiduría que el alma susurra pero la mente ocupada no alcanza a guardar. El diario es el recipiente de esos momentos sutiles, el lugar donde la voz interior deja huella. Ahora bien, hay quienes dicen que no tienen tiempo, pero si tienes 5 minutos para revisar noticias o redes sociales al despertar, también los tienes para ti. Y esos 5 minutos de escritura pueden tener un impacto mayor que 1 hora de distracción, porque son tuyos, porque te centran, porque te permiten comenzar el día con claridad y propósito. Quizás hoy mismo puedas comenzar. No necesitas un cuaderno lujoso ni una pluma especial, solo disposición. Puedes escribir en una hoja suelta, en una libreta cualquiera, en una nota digital si lo prefieres, pero si puedes, que sea a mano, porque hay algo en el movimiento de la escritura que conecta más profundamente con el cuerpo, con la emoción, con la presencia. Y si no sabes qué escribir, escribe eso: no sé qué escribir. Y observa cómo al decirlo, ya estás diciendo algo. Deja que las palabras fluyan sin censura, como el agua que limpia, como el aire que renueva, como el fuego que quema lo innecesario. Recuerda, el diario no es un acto de vanidad, es un acto de verdad. No es para mostrar, es para sostener. No es para contar lo que haces, sino para comprender quién eres. Es el lugar donde callas el mundo y escuchas tu alma. Así que mañana, cuando te despiertes, antes de entregarte al ritmo del día, siéntate contigo, toma el cuaderno, escucha tu voz interior, escríbela y haz de ese gesto silencioso un hábito sagrado.
porque cuando dialogas contigo mismo cada mañana, ya no caminas solo. Caminas con una parte de ti que sabe, que observa, que acompaña. Y ese diálogo, más que cualquier palabra externa, será el que te devuelva una y otra vez a casa. Agradece antes de pedir más. Imagina que hoy, al abrir los ojos, descubres que has perdido la vista. El mundo de pronto ya no tiene formas ni colores. El rostro de tus seres queridos desaparece y las palabras ver o mirar adquieren un significado totalmente distinto. En ese instante, seguirías quejándote por no tener el coche más nuevo, por ese ascenso que no llega o por los planes que aún no se han cumplido. La mayoría de las veces damos por sentado todo lo esencial hasta que nos falta. Y es ahí donde el estoicismo nos invita a detenernos, a mirar desde otro ángulo y a practicar lo que Séneca llamó gratitud activa, el arte de agradecer antes de pedir, de valorar antes de exigir. La gratitud estoica no es una postura superficial ni un optimismo ingenuo, es una disciplina interior. Es entrenar la mirada para reconocer el valor de lo que ya tienes, incluso cuando el mundo moderno te grita que no es suficiente. Vivimos rodeados de mensajes que nos empujan a desear más, a compararnos, a sentir que siempre falta algo. Pero quien comienza su día desde la gratitud desactiva esa insatisfacción crónica, porque lo que agradeces permanece, lo que ignoras desaparece. Joaquín, de 59 años, comprendió esto después de una pequeña operación que lo dejó inmóvil durante algunas semanas. Nunca había sido especialmente consciente de su cuerpo. Lo consideraba normal, funcional, sin grandes virtudes. Pero durante su convalecencia, cada movimiento que no podía hacer se volvió un recordatorio del milagro cotidiano que antes no veía. Cuando por fin recuperó la movilidad, tomó una decisión sencilla pero transformadora. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, se sentaba en silencio y decía en voz baja: «Gracias por este cuerpo que aún me sostiene». Ese acto breve, repetido cada día, comenzó a cambiar su manera de vivir. Ya no despertaba pensando en lo que le faltaba, sino en todo lo que ya tenía y merecía ser honrado. La gratitud, cuando es auténtica, cambia la forma en que ves la vida. No niega los problemas, pero los pone en perspectiva. Te permite ver que incluso en medio de las dificultades hay motivos para dar gracias. Respirar, caminar, tener a alguien que te escuche, tener un techo sobre la cabeza, un libro al alcance, una conversación sincera. Son tesoros que la rutina vuelve invisibles hasta que la conciencia los ilumina. Séneca advertía que no es el hombre que tiene poco el que es pobre, sino aquel que desea más de lo que necesita. Y esa frase resume la trampa en la que caemos una y otra vez: posponer la felicidad hasta conseguir eso que creemos indispensable. Pero cuando lo alcanzamos, ya estamos deseando algo nuevo. La gratitud interrumpe ese ciclo, te ancla en el presente. Te recuerda que la plenitud no está en tener más, sino en saber mirar mejor. Practicar la gratitud cada mañana es una forma de reconectar con lo que realmente importa. Puedes hacerlo en silencio en tu diario o incluso mentalmente mientras te preparas el café. Por tanto, no es el formato sino la intención. Puedes comenzar con 3 cosas simples. Gracias por la salud de este día. Gracias por las personas que aún están en mi vida. Gracias por la oportunidad de volver a empezar. Y si un día te cuesta encontrar algo, precisamente ese es el día en que más necesitas buscarlo. Porque no hay día tan oscuro que no contenga al menos una chispa de luz. La gratitud también tiene el poder de suavizar la mirada hacia los demás. Cuando agradeces lo que los otros aportan, aunque sea poco, aunque no sea perfecto, te vuelves menos crítico, menos exigente. Aprendes a valorar los gestos, las presencias silenciosas, la constancia que no siempre se anuncia. La gratitud limpia el corazón del resentimiento y lo llena de aprecio. No transforma a los demás, te transforma a ti. Y hay algo más. La gratitud te vuelve más resiliente, porque cuando las cosas no salen como esperas, cuando llega una pérdida, una decepción, un cambio inesperado, quien ha cultivado la gratitud no se derrumba por completo.
Puede sufrir, claro. Puede llorar, detenerse, tambalearse. Pero no se quiebra del todo porque dentro de sí ha desarrollado una base firme. Ha aprendido a ver la vida no solo como un derecho, sino como un regalo. Y los regalos, incluso los pequeños, se reciben con reverencia. Muchos creen que la gratitud es un resultado de la felicidad, pero en realidad es al revés. Es la gratitud la que construye la felicidad. Cuando agradeces no necesitas tenerlo todo, porque te das cuenta de que ya tienes lo que cuenta. Y desde ese estado de plenitud, los deseos no desaparecen, pero se vuelven más sanos, más sabios, más alineados con tu esencia. En los días difíciles, cuando parece que no hay nada que agradecer, puedes recurrir a lo más simple, el aire que respiras, el latido constante del corazón, la posibilidad de intentar de nuevo. Y al reconocer eso, algo se acomoda dentro. No es resignación, es lucidez, es comprensión. Es la madurez de quien ha vivido lo suficiente como para entender que el verdadero bienestar no está en lo que viene, sino en lo que ya está. Así que mañana, antes de encender la pantalla, antes de revisar pendientes, antes de dejarte atrapar por la velocidad de la jornada, detente. Respira, agradece. Aunque sea una sola cosa, haz de ese gesto una práctica, un ancla, una semilla. Porque lo que agradeces permanece. Y cuando cultivas la gratitud, cultivas la mirada que sabe ver lo esencial aún en lo cotidiano. Hermano estoico, no necesitas tener más para vivir mejor. Necesitas mirar mejor lo que ya tienes. Y esa mirada cambia todo. No te quejes en la primera hora del día. Tus primeras palabras al despertar son como la semilla del día. Lo que siembras en ese instante de transición entre el sueño y la vigilia determina en gran medida la energía que te acompañará durante las horas siguientes. Si lo primero que pronuncias es una queja, aunque sea leve, si lo primero que piensas es un otra vez, lunes, o qué frío hace sin darte cuenta, habrás inclinado la balanza emocional hacia la insatisfacción, y desde ahí todo te costará más: la paciencia, la alegría, el enfoque, incluso la compasión. Pero si por el contrario comienzas con una frase que enraíce tu mente en la gratitud o la aceptación, todo fluye con mayor ligereza. No porque el día sea perfecto, sino porque tú has decidido no resistirte a él desde el primer segundo. Esta idea no es una simple fórmula motivacional. Es una práctica estoica que nace del principio de configuración mental inicial, una idea poderosa que los sabios antiguos comprendían con claridad. El modo en que empieza tu día es el modo en que configuras tu relación con el mundo. No puedes controlar lo que sucederá durante las próximas horas, pero sí puedes elegir la forma en que tu mente las enfrentará. Y esa elección comienza de forma casi invisible con tus primeras palabras, tus primeros pensamientos, tus primeras reacciones. Pilar, de 68 años, lo descubrió después de notar un patrón que se repetía cada mañana. Al despertar, su cuerpo le recordaba su edad. Una ligera rigidez en la espalda, una molestia en las rodillas, un suspiro involuntario. Y como en un ritual involuntario decía en voz baja: ¡qué dolor de espalda! Al principio no le prestaba atención, era casi un reflejo. Pero con el tiempo, notó que esa frase dicha sin pensar teñía todo lo demás. Se vestía con desgano, respondía con impaciencia, y el día se le hacía cuesta arriba desde muy temprano. Hasta que un día, al leer sobre filosofía estoica, se detuvo y decidió probar otra forma de comenzar. Al abrir los ojos, en lugar de quejarse, dijo: «Gracias por despertar un día más». Y aunque su cuerpo seguía doliendo un poco, algo profundo cambió. Ya no era la víctima del malestar, sino la protagonista de una elección. Y esa elección transformó su actitud, su energía y su forma de habitar el día. La queja es una reacción automática que muchas veces ni siquiera cuestionamos. Está tan normalizada, tan instalada en nuestra cultura, que parece inofensiva. Pero no lo es. La queja, especialmente al inicio del día, es como abrir una ventana al desánimo. Es una forma de decirle a tu mente: presta atención a lo que no está bien.
y una vez que le das esa orden, ella obedece. Empieza a buscar lo incómodo, lo que falta, lo que molesta, y claro, lo encuentra, porque siempre habrá algo que no sea perfecto. El estoicismo nos ofrece una alternativa poderosa: sustituir la reacción por la intención. En lugar de comenzar el día señalando lo que está mal, podemos empezarlo recordando lo que está bien. No se trata de negar las dificultades, sino de elegir no magnificarlas desde el primer momento. Se trata de ejercer tu poder interior allí, donde realmente tiene impacto en tu actitud inicial. Podrías pensar que es algo pequeño. ¿Qué diferencia puede hacer una frase al despertar? Pero lo pequeño repetido cada día moldea lo grande. Una sola gota no llena un vaso, pero muchas con constancia lo desbordan. Del mismo modo, una queja matutina, aislada, no arruina tu vida, pero si se convierte en hábito poco a poco, modela una mentalidad centrada en la carencia. Por eso, al igual que cuidamos lo que comemos o cómo nos movemos, también debemos cuidar lo que pensamos al comenzar el día. El silencio de la mañana es un terreno fértil. Allí, antes de que lleguen las noticias, las demandas, los mensajes o las tareas, tienes unos minutos sagrados para sembrar con intención. ¿Qué quieres cultivar hoy? Más calma, más gratitud, más paciencia. Entonces comienza con un pensamiento que las refleje. Una simple frase puede servirte como ancla. Estoy vivo y eso basta. Hoy elegiré responder con claridad. Este día es un regalo que aún no conozco. Encuentra la tuya y repítela hasta que tu mente comience a creerla. Esta práctica además conecta con todas las lecciones anteriores. No quejarte es una forma de ejercer control sobre ti mismo, como vimos en la lección 1, de comenzar el día con propósito, como en la lección 2, y de honrar lo que tienes, como aprendiste en la lección 9. La queja interrumpe el flujo estoico que vienes cultivando. La gratitud, en cambio, lo conecta todo. Es el hilo invisible que une la claridad con la templanza, el desapego con la paz. Y cuando logras construir esta nueva costumbre, algo sutil comienza a cambiar en ti. Ya no despiertas a la defensiva. Ya no recibes la mañana como una carga. La recibes como lo que realmente es: una oportunidad única e irrepetible. Con sus imperfecciones, sí. Con sus retos también, pero también con sus espacios de belleza, sus conversaciones por descubrir, sus momentos de introspección y sus gestos sencillos que, si estás presente, se vuelven extraordinarios. No te castigues si un día te sorprendes quejándote. No se trata de convertir esta práctica en una exigencia más, sino en una elección consciente. Lo importante es darte cuenta, respirar y volver a elegir, porque cada día que comienza te da otra oportunidad de reconfigurar tu mente, de practicar el dominio interior y de vivir de manera más intencionada. Así que mañana, cuando abras los ojos, recuerda: tus primeras palabras son la semilla del día. Elige sembrar lo que quieras cosechar. Que no sea la queja lo primero que brote de tu boca, sino la gratitud silenciosa de quien entiende que estar vivo ya es un privilegio. Porque tú, hermano estoico, no estás aquí para reaccionar a lo que no tienes, sino para honrar desde temprano todo lo que ya eres. Has llegado hasta el final de este viaje matutino. Y eso, querido hermano estoico, no es poca cosa. Significa que no solo buscaste motivación, sino también profundidad. Que no te basta con sobrevivir el día, quieres vivirlo con intención, con claridad, con virtud. Y eso merece ser reconocido. Gracias por permitirme acompañarte en estas primeras horas, en este espacio íntimo donde todo comienza. Cada lección compartida no es una regla rígida, sino una puerta hacia tu propio despertar. Si tan solo una de estas ideas resonó en tu interior, si alguna palabra sembró una duda fértil o encendió una chispa de transformación, entonces este tiempo juntos ha valido la pena. Recuerda: tu mañana no pertenece al caos ni a las circunstancias externas. Te pertenece a ti, a tu capacidad de elegir, de pensar, de actuar desde lo que es esencial. Comenzar el día con dominio interior no es un lujo,
Es un compromiso silencioso con tu mejor versión. Si este contenido te aportó valor, te invito a hacer 3 cosas que nos ayudan a seguir compartiendo esta filosofía contigo. Dale me gusta a este video, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo con alguien que, como tú, merezca empezar sus días con más calma y poder interior. Gracias de corazón por estar aquí. Y recuerda siempre, cada nuevo amanecer es una página en blanco. Y tú, con tu mente serena y tu alma despierta, eres quien sostiene la pluma. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue cultivando la virtud, una mañana a la vez.